Hola, muy buenos días. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que en lo personal he venido trabajando mucho y me ha costado, precisamente porque es un tema que en lo posible evitaba y es el conflicto. Mi relación con el conflicto tenía una connotación desde todo punto de vista negativa y esta connotación que yo le daba pues me ponía en una posición de debilidad frente a los conflictos, por eso mismo los evitaba. Pero trabajando en ellos me he dado cuenta que el conflicto y viéndolo desde esta manera he podido enfrentarlo con una actitud diferente. Es una posibilidad, es como un punto de inflexión para llegar a otro lugar, para conocerme de una manera diferente y además pues para reconocer en el otro cosas que antes no veía o que simplemente estaba negando por la situación que fuera. Y para llegar a este punto he utilizado unas preguntas, son tres preguntas básicas que al hacérmelas me dejan entender la situación que estoy viviendo pues desde otra perspectiva. La primera es que cuando aparece un conflicto siempre tenemos que preguntarnos esto para dónde me va a llevar y quién estoy siendo frente al conflicto. Entonces la primera pregunta que yo me hago es, ¿de aquí a dónde voy a llegar? Es decir, una vez pase el conflicto, ¿dónde voy a estar? Esto es como para identificar en qué tipo de conflictos vale la pena o no entrar y a qué tipo de batallas voy a darles importancia y realmente pues voy a entrar en ellas. Entonces, si la respuesta a dónde voy a estar una vez se acabe el conflicto me lleva a un lugar en el que yo realmente quisiera estar o en el que siento que me va a permitir avanzar, pues digo, esta discusión, este debate vale la pena tenerlo. Si definitivamente después de que yo vea que esta no me va a llevar a ninguna parte, renuncio a él y digo acá no hay nada que hacer. Este conflicto se podría evitar. Por otro lado, la pregunta de ¿qué estoy defendiendo? Cuando nos metemos en una batalla o en una discusión, normalmente es porque queremos defender algo. Y muchas veces no nos damos cuenta, pero al final lo que estamos defendiendo tiene muchísimo menos valor que lo que estamos perdiendo o lo que podemos ganar si no entramos en ese debate. Entonces, muy importante, en este conflicto, ¿qué es lo que yo estoy defendiendo? Y normalmente lo que estamos defendiendo es un miedo que tenemos. Estoy defendiendo que yo tengo la razón, estoy defendiendo que quiero demostrarle al otro que está equivocado. ¿Qué es lo que cuál es mi propósito de defender o qué es lo que yo estoy tratando de proteger con esta discusión? Y por último, y muy importante, que me ayuda mucho como a comprender el porqué del conflicto, de lo que yo estoy entrando ahí, es qué necesidad tengo yo, o mejor dicho, cuál fue el principio, dónde nació este conflicto, cuál es el origen de este conflicto. A veces nos vamos por las ramas y nos damos cuenta que terminamos en una discusión muy alejada de lo que realmente nos llevó a ese problema. Pero si nosotros desde logramos bajar un poco la guardia y volver al origen de la discusión, del conflicto, descubrimos que muchas veces le hemos puesto una cantidad de decoraciones que han hecho que eso que era una simple tontería se convierta en algo mucho más grande. Entonces cuando nos preguntamos cuál es el origen, después de esto a dónde voy a llegar y por último qué es lo que estoy defendiendo, nos enfrentamos al conflicto de una manera diferente y realmente tenemos una capacidad de discernir entre si vale o no la pena estar ahí, pero no huyendo del conflicto, sino enfrentándolo. A mí me ha funcionado y lo comparto porque creo que puede ser una buena manera de, sobre todo en situaciones en que, bueno, las tensiones y los nervios y todo lo que estamos viviendo nos llevan a estar un poquito más alertas, un poquito más en son de conflicto, pues tener estas tres preguntas presentes nos puede ayudar a enfrentarlo con más poder y menos miedo, porque al final el miedo a veces nos debilita, así como en otras nos da valor, en este tipo de situaciones nos puede debilitar. Un abrazo para todos y un feliz día.